Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a esta charla sobre comunicación persuasiva dentro del mundo de la prevención de riesgos laborales. Mi nombre es Xavier Pirla, soy ingeniero civil superior y experto en comunicación y liderazgo, y te doy la bienvenida dentro de este ámbito virtualizado de Prevencionar, donde yo he preferido grabarte un vídeo para que nos pudiéramos ver las caras y de este modo poder tener una conexión y una comunicación más fluida. Bien, en esta charla vamos a hablar precisamente del impacto de la comunicación en las personas y, por supuesto, dentro del ámbito concreto de la prevención de riesgos laborales. Yo me dediqué durante bastantes años al mundo de la gestión, al mundo de los procesos de gestión, tanto de la calidad como del medio ambiente, pero también de sistemas integrados con prevención de riesgos laborales, ya que yo tengo un máster en gestión ambiental, también un máster en prevención de riesgos laborales, y tuve la suerte de colaborar y participar en diferentes proyectos con mis compañeros del departamento de prevención. Por lo tanto, tengo una visión interesante de cómo funciona el mundo de la prevención dentro de las empresas. Estuve hablando evidentemente con muchos responsables y entiendo perfectamente cuál es la situación dentro de las empresas, además que yo mismo he sido profesor en algún máster de prevención de riesgos laborales en la parte de comunicación. Por tanto, ¿qué pasa en las empresas? Bueno, no sé en todas, pero en un buen número, al menos las que yo he podido colaborar y con las que he compartido y he hablado con compañeros míos, pues lo que pasa es que calidad, medio ambiente y prevención son disciplinas, son departamentos que corren en paralelo, no siempre bien valorados por las empresas o por los que trabajan en ellas. Y no deja de ser paradójico, porque en el caso del medio ambiente uno podría decir, bueno, a ver, está muy bien, pero todo esto que estamos haciendo en el fondo está impactando fuera de nosotros y no tanto dentro de la empresa. Aunque esto no es cierto, como ya sabemos, porque una mejora en el rendimiento pues, de todos los sistemas de una empresa a nivel medioambiental acaban afectando a la eficiencia, ya lo sabemos, pero alguien cínico podría decir esto. Sobre la calidad también nos podrían decir esto, es decir, oye, pero si las cosas ya funcionan, ¿para qué tanto papeleo o tanto documento o registro electrónico es igual? Bien, pues una vez más, un cínico diría, sí es igual, si las cosas salen, cuando todos sabemos que la calidad repercute. Pero en la parte de prevención de riesgos laborales, es que la lógica nos invita a pensar de que eso tendría que ser una prioridad para cualquier trabajador dentro de una organización. Y a pesar de eso, no lo es. Y eso es lo paradójico, es decir, ¿cómo puede ser que algo que busca la prevención de un posible accidente para alguien dentro de una organización, esa misma persona no le dé la importancia, el valor, el reconocimiento, el agradecimiento suficiente y que la tarea del prevencionista sea tanto de remar contracorriente? Bueno, vamos a hablar de esto y voy a intentar aportar mi propia visión sobre este hecho, a ver si esto puede ser de utilidad para ti, después de, ya te digo, ahora ya llevo pues unos 17, 18 años en el mundo de el otro lado, es decir, cómo formar a prevencionistas o cómo formar a ingenieros o cómo formar a líderes en general en todo esto. Lo primero de todo, es importante que podamos entender que al final la persuasión es un acto persuasivo, es algo que tú haces hacia alguien más y que para ello, como cualquier comportamiento humano, requiere al menos de dos cosas. La primera, actitud. La actitud es ese conjunto de creencias, de emociones que puedes sentir en algún momento dado, de valores que puedas estar sintiendo también, y que por lo tanto todo ello conlleva a que lleves a cabo unos actos. Y ahí es muy importante. Y la otra es la aptitud, y es el conjunto de habilidades, en este caso de gestión de personas. Pero empecemos por la actitud, si te parece, porque es realmente relevante en todo esto. Cuando hablamos de actitud, en el fondo de lo que estamos hablando es de cómo tú estás leyendo tu entorno. Y para un prevencionista, como te decía, esto no tiene necesariamente que ser para nada fácil. ¿Por qué no? Porque cuando eres recibido en todas partes
pues como un estorbo o como un policía o como alguien que está fiscalizando constantemente todas las acciones, evidentemente uno empieza a sentir que el mundo va en contra, ¿no? Esto no solo le pasa a un prevencionista o a un responsable de calidad o de medio ambiente. No, es que esto le puede pasar a cualquiera de la empresa, pero nosotros estamos hablando aquí de la parte de prevención. Luego, se empieza a constituir una especie de constructo mental donde es que la gente no me ayuda, es que la gente no entiende, es que la gente no colabora, es que desde arriba no me apoyan, desde los lados mis compañeros tampoco, es que los de abajo no están teniendo en cuenta, no están haciendo lo que yo o lo que la organización ha decidido, etc. Luego, la persona, sin quererlo, se victimiza. Es decir, la persona acaba siendo ella la receptora de una serie de agravios. Yo creo que esa actitud no es, aunque comprensible, no es la más útil. Yo creo que una actitud mucho más útil, aunque no debe ser, ¿por qué tiene por qué ser así? Pero la que yo propongo es una actitud más de liderazgo. Es decir, entender que nosotros podemos liderarnos, podemos cambiar la manera en cómo nos sentimos, tomar responsabilidad personal sobre los actos que llevamos a cabo y el hecho de que la gente no nos escuche o no. Es decir, uno puede decir, claro, es que no me escuchan porque de hecho no les importa esto. Vale, esta es una manera de verlo. La otra manera de verlo es decir, no me escuchan porque yo no sé impactar suficiente en ellos. Y en ese caso hay un momento ahí de liderazgo, un momento de responsabilidad personal. Pero lo mismo pasa hacia arriba, ¿no? Es que claro, en esta organización, como la gente, quien sea, no está poniendo los recursos o no está sensibilizada, bien. De acuerdo, ahora la responsabilidad está en los otros. ¿Qué parte de responsabilidad tienes tú? ¿Cómo tú puedes actuar para hacer cambiar esto? Estos puntos son fundamentales, de hecho, y muchas veces uno entra en esa autoexplicación de los resultados donde él, por supuesto, no es el culpable. Más allá, o sea, él, de hecho, es la víctima de esta situación y lo está sufriendo, ¿no? Por otro lado, a nivel de actitud, hay una parte fundamental que yo, como ingeniero que soy, he vivido en primera persona y que te invito a ti a la reflexión si eres un técnico, porque seguramente te vas a sentir reconocido en esta parte de la actitud. Y es que la gente que viene de un entorno más técnico-científico, desde físicos a químicos, a biólogos, a bioquímicos, a lo que sea, hasta a ingenieros como yo, ingenieros civiles, técnicos, industriales, lo que sea, tenemos una tendencia, y yo me meto en el saco, yo ya me meto en el saco, pero tenemos una tendencia a enfocarnos mucho más en el proceso, en el procedimiento, en las instrucciones técnicas, en que las cosas se lleven a cabo como se tienen que hacer, que no tanto en las personas. Un vendedor, una persona que está vendiendo y está interaccionando constantemente con un cliente, quizás disfrute mucho más, y digo quizás, disfrute mucho más de esa interacción. Pero quizás un técnico no la disfrute tanto. Y aquí el tema es que cuando estamos llevando a cabo nuestra labor prevencionista, lo primero que tenemos que entender es que hay personas. Y tú vas a decir, pero Xavi, si precisamente yo me dedico al mundo de la prevención porque me importa la seguridad de las personas. Y yo eso lo voy a entender perfectamente. Y no me estoy refiriendo a eso así en concreto, sino a que te importe, por ejemplo, lo que esté pensando el otro, ponerse en el lugar del otro, entender desde dónde viene el otro. Es algo que en un momento más vamos a hablar. Pero en el momento en que salimos de una posición por tener la razón, porque es que en el fondo esa es la paradoja. La paradoja es que, bueno, en general el otro no tiene la razón cuando no hace o no lleva a cabo una instrucción. Digo en general porque puede ser que una instrucción esté mal diseñada, esté mal construida y que tenga razón. Por eso digo en general. Pero vaya, en la mayoría de los casos
sabemos perfectamente que hay una serie de reglas y estipulaciones, reglas y además normativas legales que, si son así, es por los estudios que se han hecho y se considera que es la mejor manera de prevenir un accidente. Por lo tanto, tenemos la razón de nuestra parte, pero eso no quiere decir en ningún momento que el otro no tenga su razón. Y ahí es donde viene el conflicto. Muchas veces, al estar convencidos de que tenemos la razón, esto nos vuelve inflexibles e intolerantes. Cuidado, y vuelvo para que nadie se confunda. Tolerancia cero en no utilizar los EPIs. Está clarísimo. Pero intolerantes en entender el punto de vista del otro, el de por qué a esa persona el llevar casco le puede resultar incómodo, el de tener que conectarse cada vez a una línea de vida ahí. ¿Por qué eso le puede llevar a que sea engorroso? Porque cuanto más entendamos desde donde nos habla la persona, como veremos en un momento más es probable que podamos trabajar con ella. Por lo tanto, cuidado, porque a veces somos, sin quererlo y sin darnos cuenta, además, rígidos. Además de todo esto, bien, cuando empezamos a entender que en un tema puramente de expectativas, que tiene que ver con actitud, que no podemos esperar, aunque sería lo deseable, pero no podemos esperar que todo el mundo tenga un cumplimiento del 100% en todos los casos y en todas las maneras y que nos escuchen. Gracias a poder permitirnos el margen de decir, bueno, estamos trabajando, sí, ¿qué objetivo tengo yo? Impactar más en la gente. ¿Qué objetivo tengo yo? Conseguir que progresivamente la gente haga lo que se supone que tiene que hacer. Eso también reduce la frustración, y eso sin que a ti te reduzca la exigencia de tu trabajo, pero sí las expectativas del resultado sobre los demás. ¿Pero por qué? Porque en el fondo, por mucho que tú quieras que otras personas hagan algo, son otras personas. Y puedes expedientarlas y puedes hacer lo que quieras, pero no estás dentro de la cabeza de los demás. Por lo tanto, en el mundo de la prevención hay una parte fundamental, desde mi punto de vista, que es la persuasión. Y la persuasión es un intento de conseguir cambiar el modo de pensar, sentir y hacer del otro, pero es un intento. No estamos dentro de la cabeza de los otros. Y no tener claro esto a veces, no digo que tú no lo tengas claro, pero genera mucha frustración. Bueno, pues todo esto tiene que ver con actitud. El liderazgo, la responsabilidad personal, el poner la atención en los demás, en querer entender la realidad de los demás y en también tener una expectativa razonable para que la frustración no se nos coma. Por otro lado, tenemos la aptitud. La aptitud es muy interesante. ¿Por qué es interesante? Bien, es interesante porque a ti nadie te ha enseñado a comunicarte. De hecho, te enseñaron tus padres o tu entorno familiar cuando eras pequeñito y se acabó. A partir de ese momento, tú eres un experto en prevención de riesgos laborales. Tú eres un experto en química, en física, eres un experto en ingeniería o en derecho, me da igual. Pero te dedicas gran parte de tu día a comunicarte. Y ahí es donde vienen los problemas. Ahora resulta que la gran parte de tu día estás comunicándote con personas, tú tienes estudios universitarios, estudios técnicos, de lo que sea, pero nadie te ha enseñado a comunicarte. Luego, si nadie te ha enseñado a comunicarte, ¿cómo puedes esperar un grado de comunicación profesional? Y esto sucede en la mayoría de empresas. Las personas son profesionales en una parte de su trabajo, pero en una en la que invierten la mayoría del tiempo, que es la comunicación, no lo son. Pero aquí no acaba el embrollo, porque mucha gente cree, yo creo que la mayoría de las personas, no tengo ningún estudio que lo demuestre, creen que comunicarse es hablar y que el otro te escuche. Y que el otro de vez en cuando hable. Y eso no es comunicarse. Eso es un modelo bastante, digamos,
antiguo ya y desactualizado de la comunicación, donde había un emisor, donde había un receptor, donde había un canal, donde había un mensaje y donde había un código. Bien, sí, de acuerdo, para simplificar mucho, pero resulta que nosotros no somos emisoras de radio y aquí hay un receptor de radio. No va así. De hecho, es mucho más compleja la comunicación. De hecho, lo que hay aquí es una persona con un conjunto de ideas y de emociones y de entendimiento de su alrededor. Dile prevencionista. Y aquí lo que tienes es a un trabajador, a un directivo o a quien sea que tiene sus ideas, que tiene su estado emocional, que tiene sus intereses, que tiene sus objetivos, que tiene sus miedos, que tiene sus preocupaciones y que cree algo además sobre el prevencionista. Ahora, cuando empezamos a interactuar las dos partes, aquí ya no hay un emisor y un receptor y ya está. Hay diferentes maneras de entender el mundo que interactúan. Ahora, ¿a ti alguien te ha enseñado a explorar y analizar cómo hace alguien más para construirse la realidad? ¿Alguien te ha enseñado a sumergirte en el mundo del otro? ¿Verdad que no? Pero cobras por eso, cobras para ser persuasivo, cobras para impactar en los demás y conseguir cambios en ellos, pero nadie te lo ha enseñado. Pero, oye, no solo tú. Es que no se lo enseñan a nadie, no se lo enseñan a ninguna persona que de repente le asciendan a un cargo de manager. Y hasta ese momento llevaba a cabo una serie de acciones técnicas y ahora lo ponen a gestionar personas. Y se espera que esa persona sepa de eso, ¿no? Bien, con el agravante además que tú tienes, que tú no eres el manager de esa gente. Quizás seas el responsable de tu departamento de prevención, pero evidentemente quieres ejercer cierta influencia sobre otras personas de la organización donde no hay una relación jerárquica con ellas y a pesar de eso tienes que intentar impactar. Y esto me lleva a la comunicación y cuando hablamos de aptitud vamos a hablar de cómo podemos desarrollar esta habilidad de comunicarse, que no va a servir de nada si no hay la actitud. Por eso he empezado por ahí. Pero vamos a la aptitud. ¿Y a la aptitud qué supone? Vale, pues fíjate que podemos entender la comunicación desde tres diferencias. Quizás estés de acuerdo, quizás no, pero a mí me sirven para entender. Podemos nosotros coaccionar a la gente. La coacción es el uso de la fuerza para conseguir un resultado. Tenemos la imposición, y la imposición es el uso de la autoridad, de las regulaciones, para que alguien lleve a cabo algo contra su voluntad, porque estás imponiéndoselo. Y la tercera tiene que ver con persuasión. Y persuasión, como ya veremos, tiene que ver, desde mi punto de vista, con negociación de ideas. Ahora, piensa por un momento en un policía. Un policía tiene la posibilidad de utilizar la coacción. Por eso lleva un arma reglamentaria, por eso puede tener una porra, puede tener elementos disuasorios, ¿verdad que sí? Un policía también puede imponer porque lleva una placa aquí que le da esa autoridad para imponer algo sin hacer uso de la coacción. Pero los policías, y yo que conozco a bastantes, he trabajado con ellos, he entrenado a ellos, o sea, les he dado formación y además pues tengo amigos dentro de diferentes cuerpos del orden, al final todos te acaban diciendo lo mismo. Te acaban diciendo que el policía joven es el policía que intenta imponer y coaccionar desde la testosterona, pero que el veterano lo que busca siempre es la persuasión. Y que el veterano es aquel que cuando va por las calles de una zona conflictiva, lo que hace es interactuar con las personas, conocerlas, crear conexiones. Y vas a decir, bueno, pero si ese es un delincuente y además conocido, lo es, pero también es persona. Y el policía sabe que en un momento dado, la relación que establezca con ese delincuente puede
hacer que una situación que se puede ir de las manos y convertirse en muy peligrosa, quizás no lo sea gracias a la negociación, gracias a hablar con esa persona. Y la negociación siempre es la manera más segura y efectiva de conseguir, en caso de un policía, que alguien haga algo o deje de hacer algo, ¿verdad? Ahora, aquí viene el tema con nosotros. El tema con nosotros, como te estaba comentando antes, pasa por el momento en que tú sabes que tienes la verdad. Porque tú sabes que tienes la verdad. La tienes porque los estudios lo demuestran. Ahora, ir con la verdad por delante e imponer esa verdad no hace que la gente, cuando tú te gires, se dejen puesto el casco. No lo hace. No hace la imposición, las instrucciones técnicas, los procedimientos, los manuales, nada de todo esto hace que una persona, cuando nadie lo esté viendo, se quite las gafas, no ponga la pantalla de protección delante de... no haga lo que tiene que hacer. Porque para que hagan eso, lo que tú necesitas es negociar e implicar a la persona. Ahora, implicar a la persona desde la verdad absoluta es muy complicado. Pero cuando uno se cree con la verdad, ¿qué hace, no? Y ahí es donde viene la flexibilidad que se requiere para poder hablar con la persona. El policía sabe que ese es un delincuente. Quizá en ese momento no esté delinquiendo. Quizás no, pero lo es. Y estaría, sería fácil para la persona decir, oye, pues yo contigo no quiero saber nada, tú eres un delincuente, yo soy el policía, uno a cada lado, ¿no? Y por supuesto que nadie siga mi analogía hasta el punto de decir, bueno, pero es que yo en mi empresa no soy un policía, ni ellos son delincuentes, ya lo sé, es solo una pequeña analogía, en un caso más extremo todavía. Por lo tanto, lo que quiero es que te quedes con el punto de la negociación, de la importancia de evitar a toda costa la coacción o la imposición. Hay un dicho, una frase célebre que a mí me gusta mucho, que dice que la violencia es el último recurso del incompetente. Ahora, no te tomes violencia al pie de la letra, tómate coacción, imposición por lo mismo y di, cuando alguien está imponiendo o coaccionando a alguien, es que ha llegado a su límite de competencia, no sabe cómo hacerlo de otro modo. Y ahí viene la flexibilidad, viene el respeto para el otro, pero sobre todo viene otra cosa, viene la parte de entender que cuanto más tengas en cuenta al otro, más le demuestres que lo estás teniendo en cuenta, que lo estás entendiendo, que lo estás comprendiendo, que estás viendo por dónde está pasando, por la dificultad que supone ponerse un casco, ponerse un arnés, ponerse unas gafas de protección, a llevar a cabo un protocolo en concreto, cuanto más le puedas expresar esto, más la otra persona va a conectar contigo. Pero no solo eso, sino que un principio básico en todo esto es la autoridad. No la autoridad de la placa, la autoridad que supone que te hable alguien que te está respetando, que te está teniendo en cuenta o que sabe mucho de algo. Ahora, no es lo único. La parte esta de meternos en el lugar del otro, de valorar y trabajar flexiblemente, negociando desde donde está la otra persona, claro, tú vas a decir, es que hay cosas que no son negociables, Xavi. Es que no es negociable que se ponga el arnés y que se ancle o que se ponga los zapatos, las botas o lo que sea. No es negociable. No lo es. Pero sí es negociable el entender su punto de vista, el decir, sí, es verdad, esta instrucción es bastante molesta. Lo que pasa es que ciertamente se vive como molesta hasta que descubres la cantidad de muertos o de personas que han acabado con amputaciones graves o no sé qué. Ahora hablaremos en un momento más de esto, pero es la flexibilidad también de meterse en el lugar del otro. Bien, dicho esto y de la autoridad basada en el respeto, porque tener la razón sienta muy bien, no nos engañemos. Tener la razón sienta bien, pero te sienta bien a ti y al otro. Y el otro también quiere tener la razón. Y sobre todo cuando es algo que le impide
o que cree que le molesta para llevar a cabo su trabajo. Pero sigamos, porque podemos hablar de cómo comunicarnos con más precisión con los demás. Y esto es muy interesante porque lo que hacemos habitualmente es comunicar como nos sale de manera intuitiva, pero resulta que si tienes en cuenta ciertos elementos, puedes comunicarte con más precisión. Yo solo te voy a poner algunos ejemplos, pero hay muchísimos más. Por ejemplo, hay personas que se mueven más alejándose de aquello negativo que le puede pasar y hay personas que se mueven acercándose más a aquello positivo que les puede suceder. Ahora, esto es muy interesante. Si es así, tú sabes cada una de las personas con las que hablas, si se mueven más por alejamiento, evitando, o se mueve más por acercamiento, porque si estás hablando a alguien que se mueve acercándose a acabar su trabajo antes, a hacerlo bien, a pasárselo bien, a divertirse con sus compañeros, etc., no le vendas la idea de que si no hace eso va a tener un problema, porque no está filtrando la información así. Háblale de los beneficios que tiene para él hacerlo de esta manera. Claro, en el mundo de la prevención se mueve mucho por alejamiento. No hagas esto, no hagas lo otro, lleva a cabo esto para evitar, por eso es prevención. Pero es que no todo el mundo piensa así. Piénsalo así, ¿por qué siguen habiendo tantos accidentes de tráfico más allá de los imprevistos y de que tú seas la víctima de un accidente? ¿Por qué sigue corriendo la gente? ¿Por qué hay conductas temerarias? Porque hay gente que no se enfoca en lo que le puede ir mal, mientras que otros sí se enfocan en eso y lo que hacen es, pues ya sabes, ¿no? Pues ahorrar, ser precavidos, ser prevenidos, ser cuidadosos, pero porque están enfocándose en eso. No todo el mundo lo hace. Pero esto es solo un ejemplo, te voy a poner otro. Las personas que tienen una tendencia a enfocarse en sus necesidades o en las necesidades de los demás. Ahora, entender cómo se enfoca esta persona te va a ser súper importante, porque no es lo mismo venderle a alguien que si él no sigue el protocolo, el procedimiento, puede hacer que sus compañeros tengan un accidente grave en el trabajo, no sé, una carretilla elevadora, para ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, el mal uso de esa carretilla puede conllevar que algunos de sus compañeros tengan un accidente. Pero es que hay gente que se enfoca en sus necesidades. Luego, ¿cómo lo vendes? ¿Qué le estás diciendo? ¿Le estás diciendo lo que a él le va a suceder por no llevar la carretilla elevadora adecuadamente? ¿O le enfocas a lo que le va a suceder a sus compañeros? ¿Le enfocas en los problemas físicos que él puede tener? ¿O en cómo va a repercutir eso en su familia si él se queda con una minusvalía, una discapacidad? No es lo mismo vendérselo, pero tú tienes que saber, la persona que tienes delante, cómo está filtrando esto. Otro ejemplo más, la persona funciona más desde una referencia puramente externa, es decir, se fía de los datos, de lo que les dicen figuras de autoridad, su jefe, o tiene una referencia mucho más interna. Él tiene que vivir eso desde su experiencia, desde su razonamiento. Porque claro, como vayas diciéndole que el estudio de la universidad de donde sea dice que hacer esto provoca un peligro inminente de no sé cuántos, y esa persona tiene una referencia más interna, no le va a servir. Y además, solo estos tres filtros diferentes se combinan entre ellos. Hay gente que se aleja de algo si se lo dice a los demás, hay gente que se acerca a algo si con ello tiene un beneficio para él o para su familia. La combinación de estos tres factores, y hay muchísimos más, si los descubres en una persona, tu lenguaje puede llevar a un impacto mayor. Y ahora, esto no te lo enseñan en ninguna parte. Esto, si no te entrenas en ello, no lo vas a saber y vas a hablar como a ti te parezca, como tú puedas. Y finalmente, quiero dejarte con una parte más de la comunicación. Habrás oído muchísimas veces lo de una imagen vale más que 1000 palabras. Tú lo sabes, seguro que tienes un PowerPoint, una presentación con todos esa gente haciendo cosas rarísimas con dos carretillas elevadoras una encima de la otra, poniendo un aire acondicionado así desde fuera, o amputaciones, o cortes con radiales, o lo que sea.
Y eso es impactante, pero piensa algo. Nuestro cerebro funciona por experiencias y no tanto solo por imágenes. Por lo tanto, si una imagen vale más que 1000 palabras, una experiencia vale más que 1000 imágenes. Luego, el problema está en cuando queremos convencer a la gente desde la palabra, pero no se nos ocurre una manera de demostrarles eso. Bien, si tú fumas y le quieres explicar a alguien que fumar es malo, se lo puedes contar. Le puedes enseñar una imagen de unos pulmones cancerígenos o le puedes hacer que se tape la boca y que con la boca tapada o con la nariz medio tapada también suba unas escaleras para que entienda lo que es una insuficiencia respiratoria. Puedes hacer que le explicarle 1000 veces a alguien cómo tiene que levantar una carga o puedes hacerle un ejemplo y decirle, bien, ahora levántala desde aquí o levántala desde aquí, inclínate desde ahí o inclínate desde aquí o levántate desde aquí. Nota las diferencias. Generar experiencias en las personas genera al mismo tiempo una respuesta emocional mucho más grande y por lo tanto mucho más impacto. Fíjate que con todo lo que te estoy diciendo a nivel de aptitud es que la comunicación no se puede dejar así a la intuición. La comunicación requiere precisión, requiere que tú seas elocuente al hablar, por supuesto, que tengas capacidad de mandar el mensaje correcto, por supuesto. Ya te he dicho que hay muchas variables a tener en cuenta, pero es que además requiere escucha y comprensión del otro, comprensión de verdad, de querer entender desde donde habla esa persona y que nosotros no estemos puestos desde la verdad. Y eso es algo muy importante. Y sobre todo el liderazgo de entender que la gente no viene a hacerte la vida imposible y no se resisten. Eso es solo una manera de verlo. La otra manera es que tú te conviertas en el líder, que te des cuenta de cómo tus emociones, tus estados emocionales pueden llegar a afectar a los demás y que si tienes en cuenta a los demás, si de verdad los pones dentro de la ecuación y empiezas a conectar más con ellos, como haría un policía, como te decía, con delincuentes, si puedes conseguir pasar esa barrera de, oye, es que no están haciendo lo que tienen que hacer, es que no hay manera, vamos a entender por qué pasa eso y cómo yo puedo cambiar mi manera de hacer, para que ellos cambien, seguramente tu capacidad de impactar, influir y persuadir en tu entorno va a aumentar mucho más. Esto evidentemente es solo una parte muy pequeña de muchísimo más. Yo te invito a que vayas a mi canal de YouTube, por ejemplo, donde hablo de persuasión, donde tengo una conferencia de 1 hora hablando sobre estos temas y muchas otras herramientas. Y por supuesto, siéntete libre de conectar conmigo a través de LinkedIn y de hacerme cualquier pregunta y que yo te pueda resolver más allá de las que se resuelvan durante esta charla. Nada más, muchísimas gracias, espero que te haya sido de utilidad y seguimos hablando.